Ocasión para la presentación de este aporte número 3 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, que se encontró en consulta internacional ante el Organismo Mundial de Comercio, OMC. Les quería comentar que ya se encuentra en el canal de YouTube las dos primeras presentaciones, las del martes pasado y las del jueves pasado. Como siempre, esta, la de hoy y la del próximo jueves, se subirán el día domingo para que las puedan mirar en este canal. Como siempre, recuerden, les hemos dicho que nuestra tarea es la más sencilla y es la de hacer una crítica constructiva a un trabajo que seguramente fue hecho con mucho esfuerzo por los profesionales del ministerio. A ellos les toca la tarea difícil y a nosotros la tarea sencilla de la crítica constructiva. Como siempre, también les presentamos nuestro nombre, nuestros contactos, la página web, el canal de YouTube y el link directo para el canal. En la publicidad que se les envió aparecen los links directos de las dos conferencias o de las dos charlas mejor que ya están subidas al canal. Vamos entonces a entrar con el tercer aporte. Vamos a ir de la página 294 a la 299i. Parece que fuesen muy pocas, pero el tema es bastante denso. Entonces vamos a ir un poquito como deprisa, pero que nos entendamos. Página 294. Vamos a hablar entonces del título 25, Régimen de Conexión a Tierra, RCT. En el RETIE aparece un esquema indicativo de ese régimen. Vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a hacer un recorrido muy rápido para mirarlo y es, aquí tenemos la entrada en media tensión, va al DPS, entra a los bordes del transformador, encontramos que está puesto a tierra por este costado de acá, y vamos a mirar que hicieron el dibujo de únicamente el neutro, porque van a hablar sobre el régimen TNCS. Listo, entonces estamos en un tablero general que debe ser metálico, y aquí hay una barra de neutro, y una barra de tierra, y esta barra de tierra también está puesta a tierra, está puenteada, vamos bien. En este tablero general metálico de pronto falta algo para poderlo equipotencializar, es posible. Y si ustedes se acuerdan, en el RETIE pasado nos exigían que hubiese en el tablero general un puente entre neutro y tierra, aquí no aparece. Luego vamos a algo que parece que son unas cajas de distribución tal vez. ¿Listo? Tenemos el punto neutro aquí, unos puestas a tierra en cada una de estas cajas. Luego suben, obviamente con las fases también, la cometida, dice aquí, van al medidor de energía, del medidor de energía bajan a un tablero general, infortunadamente aquí también le pusieron general, y tablero general, pero bueno, y hacen un puente entre neutro y tierra en el tablero general, que está aquí en la vivienda, y de aquí se van, obviamente, para la carga. Con el neutro y con la tierra, las fases no se muestran, y aquí, en esta barra que está dentro de la casa, o del apartamento, hacen la conexión de puesta a tierra. Así una cosa muy rápida, en muchos operadores de red hacen esto es en la parte exterior y no en la parte de acá. ¿Por qué traemos a colación esto? Muy sencillo. Se debe hacer énfasis en el esquema, porque lo que se muestre en este va a ser tomado como norma de instalación, aunque su objetivo no haya sido el indicar, haya sido el indicar cómo es un sistema TNCS, porque así se va a construir, así se va a diseñar, así se va a probar y energizar. Ya nos ha pasado con otros diseños como el de los DPS. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si aquí hay un error o alguna falencia, hay que ajustarla porque vamos a tener ese bendito problema. Reflexiones. No se muestra un puente entre neutro y tierra en el tablero general. Esa solicitud estaba en el RETIE anterior
y era una total violación a la norma. Listo, la quitaron, perfecto. Pero debe haber como una medio explicación por qué no va y antes sí la solicitaban. Segundo, falta en la envolvente del tablero general un puente equipotencial a tierra. Ese seguramente es metálico y listo, pudo haberse olvidado. Eso sucede a menudo, pero es mejor ajustarlo para que todos tengamos el mismo tipo de diseño. Existen dos tableros generales. Es mejor llamar uno de ellos tablero del usuario, porque el primero no es de un usuario en particular, sino al parecer es de una red de uso general para varios usuarios. Desconecta a varios usuarios simultáneamente. Entonces llamemos a ese tablero general, porque es para muchas personas, y nombremos este tablero del usuario. Es una propuesta. No es claro si lo que se muestra son registros, como dicen en la costa, o cajas de paso subterráneas en mampostería, podrían ser en fibra, prefabricadas, no sabemos. Y si cuentan con barraje preformados. No se entiende por qué y cómo las paredes de esos registros o de esas cajas subterráneas se deben poner a tierra. En el dibujo se veía que había un puente equipotencial entre el muro y la parte de tierra. Entonces no entendemos si es que hay que hacer eso o que nos expliquen esa parte. Reflexiones. Aquí se ve perfectamente. En la cámara hay aquí. Si lo que se tiene son barrajes preformados aquí, no es claro si debe haber una barra de tierra separada de una barra de neutro. No se sabe si es que va así, con una barra de tierra. Entonces empiezan a surgir preguntas como esta. ¿Se requiere en estas cajas una barra de tierra separada del neutro? Porque aquí vemos que esto está separado de este neutro. 2. Si se requiere, sería para conectar cuáles conductores de puesta a tierra de cuáles equipos. ¿Qué llega aquí que requiera ser puesto a tierra? 5.3. Se requiere porque la norma exige que se debe traer un cable de puesta a tierra de equipos desde la barra de tierra del tablero general, ese primero que encontramos, hasta las barras de tierra de los tableros principales de cada usuario. ¿Será por eso? La norma NTC 2050 exige que el neutro sea puesto a tierra en estas cajas o se deja la tierra separada. Se puede llegar directamente del conductor del electrodo de puesta a tierra directamente al barraje neutro. Seguimos con reflexiones. Dicen al RETI, aguas abajo del primer medio de desconexión de la instalación de uso final para servicio domiciliario similar, se debe considerar el sistema TNS. En el RETI lo dice en la página 294 en esos sectores. Aguas abajo del primer medio de desconexión de la instalación de uso final para servicio domiciliario similar, se debe considerar el sistema TNS. El primer medio de desconexión de la instalación. ¿En cuál lugar de la instalación eléctrica está instalado ese medio de desconexión de la instalación de uso final? Porque tenemos un tablero general al principio y tenemos otro que yo digo que llamemos de usuario. Entonces, ¿dónde va ese medio de desconexión de la instalación de uso final? El puente que aparece entre las barras de tierra y de neutro del tablero del usuario, que llamamos nosotros, ¿lo exige la norma siempre allí? ¿O existe alguna restricción? Debemos aclararlo. Los OR hacen el puente en la caja del medidor o contador
y allí mismo se hace la conexión al electrodo de puesta a tierra. ¿Es eso correcto? Aclararlo. 9. ¿Cómo quedaría el esquema mostrado con el puente entre neutro y tierra en el tablero del usuario si la construcción es un trifamiliar idéntico en 3 pisos? Por favor, aclarar. Es decir, si no tengo una casita, sino que tengo 3 apartamentos, uno encima de otro, es un trifamiliar. Hago el puente en cada apartamentico entre neutro y tierra dentro de cada apartamento. Observación. Esperamos que las respuestas no vayan a ser 2 puntos. Ignorar las reflexiones presentadas. Olvidarnos y dejar pasar el agua. O que lo mostrado es un esquema indicativo únicamente. Que el reglamento cuenta con abundante información donde se pueden responder esas reflexiones. Que usted es un profesional o una persona certificada como inspector que no debe ni siquiera hacer esas preguntas con respuestas tan obvias. Eso está escrito ahí porque los ingenieros que nos están escuchando o que lo escuchan allá en el YouTube saben que esas eran unas respuestas que nos estaban llegando cuando hacíamos consultas al ministerio. Y yo sé que ustedes las tienen y yo las tengo y las podemos mostrar que así nos respondían. 2. Lo que se muestra en este esquema va a ser tomado como norma de instalación, aunque su objetivo haya sido el indicar cómo es un sistema TNCS, porque así se va a construir, diseñar, aprobar y energizar. ¿Cuál será la propuesta entonces? Revisen las observaciones con detenimiento, respóndanlas, o revísenlas contra los numerales de la norma, ajusten el esquema y, hombre, pónganlo en discusión otra vez. Háganlo de esa manera y se vuelve a mirar. No conmigo, con el grupo de ingeniería. Si es muy complicado de hacer esto de acá, retiren ese esquema pictórico y dejen un diagrama tetrafilar convencional. Los ingenieros los entendemos. Hay unos diagramas tetrafilares que están en muchos textos y en muchos libros donde no hay que hacer la casita y se dibuja el asunto. Sí, es muy complicado arreglar o ajustar eso que estamos conversando. Vamos entonces ahora a la página 295. Ya creo que pasamos esa parte del tema. Vamos a hablar de acometidas. En el título 26. En el literal F del RETIE dice: se debe asegurar que la regulación caída de tensión en la acometida no supere el 3% calculada en el dispositivo de corte. En esto estamos de acuerdo porque la CREG obliga a que sea así. En la acometida, el dispositivo de corte, que es casi siempre donde está el medidor de energía, ahí dice debe ser del 3%, no hay nada que hacer. Y la caída de tensión en alimentadores y circuitos ramales a carga plena de diseño no sea mayor al 5%. Entonces, observaciones. Para un sistema ramal de uso general, en uso final residencial, ¿qué se entiende o cómo se define a plena carga de diseño? Me dice a plena carga de diseño del circuito ramal. Estoy hablando de uso final residencial. 1.1. La suma de las cargas de las luminarias y de los tomacorrientes conectados a ese circuito ramal general. 1.2. ¿Cuál carga por norma le asigno a cada tomacorriente de uso general para ese cálculo de regulación? ¿De dónde lo tomo? ¿Quién ha dicho qué potencia tiene un toma de una vivienda? 1.3. En uso final residencial existen niveles de iluminación normalizados para escoger la luminaria y por ende su potencia. O sea, ¿cómo hago para ponerle aquí la potencia a la luminaria?
y tomacorrientes para luego poder hacer la carga plena de diseño y hacer el cálculo de regulación. Página 295F. Acometidas. ¿Cuál carga por norma le asigno a cada luminaria LED empleada para ese cálculo de regulación? ¿Cuál carga por norma le asigno a cada salida tipo roseta empleada para ese cálculo de regulación? ¿O las rosetas quedan prohibidas? Yo no sé qué ponerle a una roseta. 50 vatios, 20 vatios, 10, ni siquiera luminarias LED. Hay de 18 vatios, hay de 15 vatios, hay de 12 vatios, de 6. ¿Cuál factor de diversidad de norma le aplico a la salida de un circuito ramal para el cálculo de regulación? Estoy hablando de vivienda. ¿Sí? ¿Cuántas tomas estimo y cuántas lámparas de que pueden estar simultáneamente conectadas? ¿Y con qué carga? ¿Cuál carga por norma aplico si se permite el uso de una extensión con multitoma como parte integral de la instalación? Esto lo comprenden los que estuvieron en la primera charla. Ahí se habló del uso de la multitoma con una extensión como parte integral de la instalación. Pero es valedero hacer la pregunta, a no ser que la retiren del rating. Entonces, observaciones. Existen equipos especiales para imagenología. Ya yo me salí del uso final. RX, rayos X, equipos electrónicos, telecomunicaciones, entre otros, que no permiten las caídas del 5%. Los sistemas de iluminación con drivers multitensión ya no adolecen de estos valores de caída de tensión. Una de las quejas que tenía un profesional que en su momento hizo parte del equipo encargado del rating en minas era que los cálculos se habían convertido en una sola copia. Pues por supuesto, si no tenemos valores fijos, determinados o tablas, todo el mundo primero se inventa valores y los sigue repitiendo constantemente. Para una instalación comercial que se entrega hasta el tablero de cada cuenta, ¿cómo calculo el alimentador para que le dé la regulación a quien le entregue después los circuitos ramales sin saber la carga de cada uno de ellos? ¿Me como el 4.5% y le dejo poquito ahí? No sé. Conclusiones. El RETI debe dejar claro los valores que se están mencionando en las observaciones, porque no existen, y el diseñador tomará los valores que le convenga, repitiéndolos y repitiéndolos, y hasta nos los vamos a prestar. ¿Por qué será que la norma NTC 2050 no tiene la regulación para alimentadores y circuitos ramales como un requisito obligatorio, sino como nota de sugerencia? ¿Por qué será que ellos no lo han hecho? No será válida la queja que los ingenieros están copiando y repitiendo cálculos porque no existen parámetros claros y normalizados. 4. Si lo que se pretende es hacer un análisis económico o de pérdidas en los circuitos ramales de uso final, ¿de cuál tabla tomo el tiempo diario en que está conectado dicho circuito ramal y contra qué decido la pérdida anual aceptable? ¿Será un cálculo inocuo que estoy haciendo? Si la gente sale a vacaciones, si las personas se van a trabajar, otros a estudiar, a qué hora regresan, en qué momento enchufan en algunos circuitos ramales y por cuánto tiempo. ¿Cómo lo hago? ¿En qué tabla me va a dar el reglamentador para yo trabajar y que todos tengamos la misma forma de cálculo? Propuesta. F. Se debe asegurar que la regulación, caída de tensión en la acometida, no supere el 3%, la CREC lo dice, calculada en el dispositivo de corte. Y la caída de tensión en alimentadores y circuitos ramales para equipos especiales a carga plena de diseño no sea mayor al 5% o menor de acuerdo con lo indicado por el fabricante del equipo especial. Hombre, ¿qué puede ser un equipo especial y qué es? Los ascensores. Otro, las bombas, bomba potable, la bomba contra incendio, ¿verdad? La bomba de piscinas. Esos son equipos
que pueden se consideran especiales y que tú sabes la carga exacta que te dio el diseñador de esas bombas. Y tú puedes hacer entonces el cálculo de regulación. Pero con alumbrado y tomacorriente general es muy complicado. De pronto en oficinas, donde la gente, digamos que prende todas las luminarias simultáneamente, pero los tomacorrientes no los enchufa como tal. Vamos a la página 297 y hablemos de instalaciones básicas que realmente se llaman de aplicación general. Dice instalaciones básicas. Yo le quité esto acá y me adelanté un poquito. Realmente es de aplicación general. ¿Qué dice el literal H? La instalación de los dispositivos de protección contra sobrecorriente deben atender a lo establecido en el estudio de coordinación de protecciones según título, y quedó ahí. Según título no sabemos. Observaciones. Está incompleta la frase, no dice cuál título. Si el título 3, 4, no lo dice. Entonces hay que cambiar esa parte. Artículo 328.1, instalaciones básicas. En la página 298. Son aquellas instalaciones de baja complejidad y riesgo, incluyendo las redes externas de baja tensión, tanto para uso particular como destinadas a la prestación del servicio público de electricidad, las cuales deben cumplir los siguientes requisitos adaptados. No cogieron la norma y la pusieron aquí, sino que hicieron unos cambios, la adaptaron, la modificaron. De la norma NTC 2050, segunda actualización. Antes de seguir allá, así una cosa muy rápida, ¿será que las instalaciones que llaman básicas del capítulo 1 al 4 son de baja complejidad y riesgo realmente? ¿Será que el servicio público de baja tensión y el alumbrado público que es de baja tensión también es una red de baja complejidad y riesgo? Observaciones. Las instalaciones básicas no han existido nunca en la norma. Ahora, eso no es de aquí, eso viene, un error que viene de 2013 y yo creo que antes, pero nunca le pusieron cuidado. Son 4 capítulos de aplicación general. El nombre correcto sería instalaciones de aplicación general, no son básicas. La norma jamás ha dicho que sean básicas o de baja complejidad. Eso es un invento acá de nosotros. Si usted no comprende y malinterpreta la aplicación general, no aplicará correctamente lo que son las definiciones, distancias de seguridad, distancias de trabajo, cálculos de acometidas, cálculos de alimentadores, cálculos de ramales, protecciones, puestas a tierra, conexión equipotencial, métodos de alambrado, materiales, descargadores de sobretensión, DPS, motores, transformadores, condensadores, baterías, entre otros. Nunca han dicho que sean de baja complejidad o que sean básicas. Se han dicho de aplicación general porque le aplican a todas las que hay de ahí para abajo. Si usted no sabe esto, no puede construir las otras que siguen en los capítulos 5, 6 y 7. Tampoco entonces existen en la norma instalaciones especiales. No hay instalaciones básicas, no hay especiales. Y es verdad. Lo que existe son instalaciones para ambientes especiales, instalaciones para equipos especiales e instalaciones para condiciones especiales. ¿Qué dice la NTC 2050? En la 9.3, organización del código. Este código está dividido en una introducción y 9 capítulos, según ilustra una figura que tienen ellos. Los capítulos 1 al 4 son de aplicación general. No dice que son básicas ni que son muy sencillitos. Aplicación general. Los capítulos que siguen 5, 6 y 7, sin considerar el 8 que es de comunicaciones, se refieren a áreas especiales, equipos especiales u otras condiciones especiales. Cosa importante que cambió con relación a la que tenemos. Y pueden complementar o modificar los requisitos de los capítulos 1 al 7. Antes decía, pueden modificar del 1 al 4. No, ahora entre ellos mismos pueden modificarse. Algo que esté en el 7 puede decir, aquí va a cambiar lo que le dije en el 6. O vamos a ajustar lo que dijo en el 2. ¿Listo?
Eso se puede hacer. Luego, no es que sean básicos, no, son de aplicación general, es para todo el mundo. El mismo material, el mismo conductor. Luego, no existen las instalaciones básicas de bajo riesgo. Se incendia, se lesiona o se fallece igual en las de aplicación general que en las de los ambientes, condiciones o equipos especiales. Eso manda un mensaje mal para los ingenieros. Ah, sí, es que eso es básico, eso es bajo complejidad. Eso es muy sencillo, eso lo sabe todo el mundo. Transformadores, aquí, acometidas, eso lo manejan todos. Pero una piscina, oiga, eso sí es complicado. Tiene su intríngulis, pero si tú no sabes qué son los materiales, cómo se utilizan, si no saben cómo se calculan las protecciones, mal podrías hacer eso. Lo mismo es para aquellas zonas que llamamos peligrosas, ¿cierto? Clasificadas como peligrosas. Tú para poder hacer un diseño tienes que escoger el material, los cables, todas son iguales. Cambia es el encerramiento. 6. No sé si una instalación para redes externas de baja tensión 380-220 para el alumbrado público o de 440-254 con sus sistemas de puesta a tierra, métodos de alambrado, transformadores, protecciones, maniobras, distancias de trabajo y de seguridad con instalaciones en postes subterráneas sean de baja complejidad. Tampoco no estoy muy seguro de eso. Revisemos las estadísticas y preguntemos a las electrificadoras y operadores de red si estos son de baja complejidad y no han habido muchos accidentes. Propuesta. Dejémoslo así. Instalaciones de aplicación general. No es que sea complicado porque los PDF y los Word permiten que usted a una palabra le ponga de una vez, la cambie y le cambia todo un texto y un contexto. Son aquellas instalaciones, incluyendo las redes externas de baja tensión, tanto para uso particular como destinadas a la prestación de servicios públicos de electricidad, punto, las cuales deben cumplir igualito los siguientes requisitos adaptados de los 4 primeros capítulos de la norma NTC 2050 segunda actualización. Recuerden, lo que se tacha en rojo es lo que estaba y se quita. Lo que está en blanco es lo que siempre estaba en el reglamento y lo que está en amarillo es lo que le agregamos para ajustarlo. El ajuste fue muy sencillo y muy pequeño. Vamos a la página 299J. Continuamos con nuestras instalaciones que ahora llamaremos de aplicación general. Hay un literal J que dice: los interruptores manuales para iluminación no se deben instalar dentro de espacios para bañeras o duchas, a menos que se instalen como parte de un conjunto apto para bañeras o duchas. Voy a adelantarles cositas. Hasta aquí, hasta este punto, lo que está aquí en blanco fue tomado exactamente de la NTC 2050 segunda actualización. Y estamos de acuerdo. Usted no debe instalar dentro del espacio de la bañera o dentro de la ducha un interruptor. Estamos de acuerdo con eso. Lo que está en amarillo aquí era lo que tenía el reglamento 2013. No se permiten interruptores manuales cuando estos estén instalados a menos de 80 centímetros de la puerta de la zona de la ducha. Para este reglamento le metimos esta parte que está en blanco y se lee así entonces. No se permiten interruptores manuales instalados en áreas mojadas, tales como los lavamanos. No se permiten interruptores manuales instalados en áreas mojadas, tales como los lavamanos. Es decir, en los lavamanos, ahí juntico, entiendo yo, no se debe instalar un interruptor. Cuando estos, no sé si los lavamanos o los interruptores, no importa cualquiera de ellos, cuando estos estén instalados a menos de 80 centímetros de la puerta de la zona de la ducha. Y yo quedé pensando, oiga, no comprendo. Si el lavamanos, si no coloco el interruptor en el lavamanos y el lavamanos está lejos, más de 80 de la ducha,
ese interruptor puede estar entonces cerca a menos de 80 centímetros. Porque me dice es que cuando el interruptor manual esté instalado en esta área del lavamano y cuando estos estén instalados a menos de 80 centímetros. Luego, ¿yo qué hago? Yo coloco mi interruptor solito, no soy tan tonto de ponerlo junto al lavamano, lo pongo solito, ¿cierto? Y a menos de 80 de la lucha y trabaja bien. Así lo entiendo yo. Pero miremos de dónde sacaron esto, ¿vale? Observaciones. Solo la primera parte de la frase que estaba sin color fue tomada del NTC 2050 404.4c, que dice así: lugares húmedos o mojados. Hasta aquí dice lo mismo. No se deben instalar en bañeras o duchas, ¿listo? Si no es un conjunto apto para eso. Esto de acá está en amarillo. Venía de atrás, ¿listo? En áreas mojadas tales como los lavamanos, fue colocado ahora y cuando estos estén instalados. Se los dije antes para que supieran para dónde íbamos y nos acordásemos del asunto. Entonces, la parte resaltada en amarillo es una mala herencia que se debe erradicar. Ha sido un error garrafal porque quienes hicieron el RETI en 2013 lo leyeron en una norma y les pareció un descubrimiento chévere en el que nadie se había fijado, ni siquiera la NFPA 70, imagínense. Jamás lo había contemplado. Entonces, oiga, encontramos esto, coloquémoslo. Qué cosa interesante. Enseñémosle norma a la ingeniería colombiana. La sacaron de una guía basada en una norma IS 60364-7-701, y esto viene también de una, mejor dicho, las dos normas estas que son españolas, la RBT y la IPCBT 27, viene de acá. Lo tomaron de ahí sin hacer un análisis profundo de los niveles de tensión que se trabajan para la IS y para la NFPA. Inicialmente vamos a mostrar 2 páginas sobre el tema este de la IS. Listo, vamos a ver qué es lo que dicen y por qué tomaron eso de allá. Entonces, ingenieros, un documentico que traje aquí que dice definición de niveles de tensión, disposiciones legales y recomendaciones de la tensión IS. Para aclararlo rapidito, esto es lo que maneja la IS, 50 Hz. El 60 Hz lo manejamos nosotros acá en América, 208, 120. Si es trifásico, trabajamos el monofásico trifilar, 240 entre fases, 120 en la mitad, ¿verdad? También trabajamos el 480, esto lo trabajamos acá. Acá, allá en Europa trabajan esto de acá. ¿Qué dice aquí? Facilito. La tensión a la cual va a trabajar Europa debe ser 230, 400, 400 entre fase, 230 fase neutro, 400 entre fase, 230 fase neutro. Nosotros trabajamos 208 entre fase, 120 fase neutro. Muy diferente a esto de acá. Mucho más bajo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que dicen acá los europeos? Miren, aquellos que trabajen a 220, 380, por aquí por debajito, o a 240, 415, aquí por arribita, tienen que evolucionar hacia el recomendado 230, 400. Esto lo que estoy contándoles es chisme. Van a ir a los 30, 400, lo que tenga 220, 380. Hay muchos trabajando con eso. Y si usted está por acá, en 380, 660, 660 por aquí, o 400, usted debe migrar a 400, 690. Listo, las tensiones de ellos son diferentes a las nuestras. Así no lo hubieran cambiado, estaban a 220. Un interruptor sencillo, allá trabaja a 220. Un interruptor sencillo para nosotros trabaja a 120, para entenderlo mejor. Continuemos. Hay una clasificación de zonas. Entonces dice que la subsección X o Y de la IS 60364 que yo les comenté, listo, muestran unas ubicaciones aquí de unas zonas para una ducha. Listo. Entonces, voy a hacer una consulta por acá. ¿Se nota bien o aumentamos la imagen? Sí, se sube. Muchas gracias. Entonces, vamos a acercarla. Rapidito.
Yo estoy aquí metido dentro de la ducha o dentro de una tina. Toda esa parte se llamará zona 0, lo que está dentro. Lo que está exactamente afuerita y aledaño es la zona 1. 0 adentro, 1 afuerita. Zona 2, de la parte de afuerita hacia más afuera, es la zona 2. Es la zona 2. Para ellos son 60 centímetros. 60. Zona 3, mucho más alejado. Si la tienes de esta manera, ahí la tienes 60, o si la tienes con un murito aquí, pues te dicen, hazla de esa manera. El hecho es que para ellos es esta zona. ¿Listo? Vamos entonces a hacer un escape aquí, pequeño. Regresamos al tamaño normal y continuamos con esta otra de acá. Vamos a hacer el mismo truco. Entonces, estas son las recomendaciones aplicables a estas instalaciones especiales. La REBT son normas españolas, la sacaron de acá. Entonces, ingenieros, vamos a ubicarlos en los aparatos y nos vamos a ubicar en la zona que nos interesa. La zona 0 no vamos a tomarla porque nosotros no usamos dentro de la zona 0 ningún equipo. En la zona 1, ahí aledaño, tampoco la usamos. No permitido, sin embargo, sí se usan unas cositas por ahí que ahora nos regresamos. Vamos a meternos en la zona 2. Pero para comprender el lenguaje de esto, vamos a volver a la zona 1. ¿Qué nos dice la zona 1? La zona 1 nos dice que aparatos no permitidos, con la excepción de, le acepto, interruptores de circuitos de muy baja tensión, alimentados a una tensión nominal de 12 voltios. O sea, no te acepto 120, no te acepto los 220, 230 de ellos. Maneja 12 voltios de valor eficaz en alterna o de 30 voltios en continua, es lo mismo. Estando esa fuente que te da 12 voltios por allá, lejos del volumen 0, 1 y 2, lo quiero allá bien lejos, 3. O sea, no te permiten aquí interruptores ni tomacorrientes. Aquí no hablan de tomas, aquí interruptores que tengan eso. Ya como entendimos más o menos el lenguaje, vámonos a la zona 2. Entonces, no permitida, con excepción de interruptores o bases de circuitos de muy baja tensión. O sea, no permito nada. Sí te permito interruptores. Acá no. Tenían que ser muy especiales. Aquí no. Aquí dice, te permito interruptores. Punto. O también puedes tener bases de circuitos. Los europeos le llaman a las tomacorrientes bases de circuitos. O tomacorrientes de muy baja tensión, cuya fuente de alimentación está instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Se permite también la instalación de bloques de alimentación, de afeitadoras que cumplan con la UN, una cantidad de cosas. ¿Listo? Entonces, ni siquiera los europeos, con ese nivel de tensión, han dicho aquí que no se permiten interruptores. No, sí, te permito ninguna, con la excepción de interruptores. Y si quieres tomar corrientes, me lo haces de esta manera. Aquí no te permiten ni siquiera tomar corrientes e interruptores. Comprendido eso, entonces ponemos un escape y continuamos. Observaciones. No se deben mezclar normas NFPA con normas IEC en un mismo diseño ni en una misma instalación. El mismo reglamento lo decía y es por eso. Estamos mezclando cosas que no son. No efectuaron un análisis profundo, no comprendieron que los niveles de tensión no son compatibles entre IEC y NFPA. Por eso las normas se deben armonizar. Por eso no se pudo y no se hizo que la NTC 2050 no fuera NFPA, sino la querían hacer IEC. Hombre, no se podía porque los niveles de tensión que manejan son diferentes. Habría que hacer un cambio brutal en todos, en toda la norma. El accionamiento de un interruptor manual certificado para nuestro nivel de tensión de 120 voltios no reviste peligro. Los tomacorrientes sí deben tener protección GFCI.
Sin embargo, no leyeron bien porque, como vimos, hasta la IS sí lo permite. ¿Ve? En la zona 2. Y en 60 centímetros. Lo pones a 80. No, en 60 puede ser. En 10 puede ser. Fue un invento que le pusieron a la norma porque les pareció que, oiga, nunca habíamos visto esto en la NFPA 70, porque no tiene por qué ir, ni siquiera en la ISSB. Yo me pregunto cosas como esta, cuando yo llego, vamos a hablar aquí a lo colombiano, emparamado, llegas mojado después de un gran aguacero y entras a tu casa que está en primer piso, que no es de un edificio, y tú abres la puerta, metes la mano derecha y prendes tu interruptor para poder ingresar. Tú vienes todo lleno de agua, mojado, botando agua, con tu ropa empapada. Y entonces está prohibido hacer eso porque estás muy mojado. No, para nada. Entonces, propuesta, se deja la letra, el literal C, como lo tienen en el RETI, ¿sí? Lo tienen allá, acuérdense que fue copiado de acá, y se le borra todo lo que está aquí. Interruptores en espacios de duchas o bañeras. No se deben instalar interruptores dentro de espacios para bañeras o duchas, a menos que se instalen como parte de un conjunto apto para bañeras o duchas. Esto de acá ya sobra, si se puede conectar. Vamos a la página 299i, de instalaciones de aplicación general. Dice, las instalaciones eléctricas de las unidades de vivienda de área construida menor a 50 metros cuadrados y capacidad instalable no mayor a 7 deben ser construidas mínimo con los siguientes circuitos. Voy a colocar los tres de una vez, porque los tres adolecen de lo mismo. Dice, circuito de pequeños artefactos de capacidad no menor a 20. Circuito de conexión de plancha de capacidad no menor a 20. Circuito de iluminación y tomar corriente de capacidad no menor a 20. Capacidad no menor a algo quiere decir que puede ser mayor. Así de entradita. Observaciones. Este error viene del RETIE 2013. Versión 2013. Es una mala herencia que se debe erradicar. No es culpa de los que están ahora sacando el reglamento técnico. No tiene asidero de ninguna norma NEMA, NFPA, NTC o IEC. Parece más bien una ocurrencia del grupo regulador de ese entonces. Capacidad no menor a 20 amperios quiere decir que se puede por norma instalar una protección de más de 20, digamos 30, 40, 50, 60, y de allí para arriba, para el circuito de artefactos de cocina, de plancha y lavadora y de iluminación y toma corriente de uso general, que alimentan más de una salida en vivienda. Favor mencionar el numeral y la norma en la cual permite que usted coloque en este tipo de eventos estas protecciones. Entonces podemos alambrar los circuitos ramales de varias salidas con conductor número 10, cable número 8 y mayores, con el consecuente uso de tubos de 3/4 pulgada y mayores o usando canaletas. El reglamento me lo permite, dice, hágale, usted lo puede hacer. ¿Para qué o por qué? ¿Para qué le permitirían a una vivienda que supuestamente es de poca carga el uso de automáticos mayores a 20 amperios en sus circuitos ramales de múltiples salidas? Eso es una violación a la norma, ¿listo? Eso está prohibido, que usted utilice circuitos ramales que tengan muchas salidas de alumbrado y tomas con protecciones más allá de 20 amperios. Usted la puede utilizar son para salidas especiales de un aparato, ¿listo? O de dos, póngale, pero de dos es complicado también, por motivos que tiene la norma que no vamos a tocar ahora. Propuesta. Estas instalaciones deben decir de capacidad igual a 20 amperios. De capacidad igual a 20 amperios. De capacidad igual a 20 amperios y todo las personas están bien. O si quiere póngale igual o menor a 20, igual o menor a 20. Pero de pequeños artefactos de cocina sí tienen que dejarla, artefactos de cocina y de plancha y lavadora tienen que dejarla de 20 porque la norma,
como norma dice eso, no es reglamento. Ingenieros, me emocioné un poquito. Hasta aquí estaba, digamos, lo que íbamos a ver en el día de hoy. Pero como prometimos para algunos ingenieros, íbamos a mirar algunos temitas que habían propuesto. Vamos a verlo. Aquí termina nuestra parte y son, ¿qué? 3/4 de hora. Perfecto, como siempre lo hemos hecho. Entonces, la ingeniera Karina nos había propuesto algo sobre los interruptores, nos había comentado, ingeniero, pero yo todavía tengo una molestia con ese interruptor ahí como torcido y todo. Vamos a ver si lo podemos aclarar, ingeniera, ¿vale? Más tarde hablamos de algo que nos envió el ingeniero Edwin Román, también un temita ahí. Creo que la ingeniera María Orfilia habló también algo sobre el tema y otro ingeniero, me disculpa si no me acuerdo. Y algo que me obsequió y también le agradezco, el ingeniero Gilberto, ay caramba, ingeniero, discúlpeme, se me olvidó el nombre ahora, pero yo sé que lo vamos a recordar, ¿vale? No me preocupe por eso. Vamos a hacerlo entonces. Entonces, habíamos hablado inicialmente de este dibujo que está aquí, precisamente, donde decíamos que la norma decía lo siguiente. Usted debe entrar siempre por la parte de línea y por la parte de línea. ¿Listo? Y cuando el interruptor esté hacia arriba, siempre estará en on, o encendido, si quieren decirlo, o conectado, como lo quieran ver. También hablamos que había una posibilidad de instalarlo en forma vertical y usted debería entrar siempre por línea, ¿listo? Y en este caso no se cumpliría eso. Infortunadamente, para esta protección, si está hacia arriba, estaría en off, y esta sí estaría en on, pero lo permite la norma para este tipo de transferencias verticales. También habíamos hablado que este no se permite, usted no permite voltear aquí este interruptor para que usted entre por la parte de la carga. ¿Listo? Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la norma no permite que usted alimente por el lado de carga. Es que ni siquiera por aquí. Lo que le permitió fue ponerlo al revés y que esto arriba esté en off. Pero nunca ha dicho, y lo puede alimentar al revés. No, señor. No, nunca ha dicho eso. Listo. Y le decíamos que esta parte, aunque podría decir usted, uy, pero funciona bien, vea, hacia arriba está en on, lo estás alimentando por donde no es y no es permitido. Entonces, ese es un error y un error. El ingeniero decía, ingeniero, pero a mí tampoco me gusta mucho esto porque esto induce a un error y eso no se puede. Vamos a verlo entonces, ingeniero. La sección 380 habla de interruptores en la NTC 2050 del 98, la 380-7. Y dice así: los interruptores para uso general y para circuitos de motores y los interruptores automáticos, cuando vayan montados en un encerramiento como se describe en este artículo, allá dice, cuando hay una caja metálica, en un tablero instalado, que se le pueda ver la nariz, deben llevar una indicación clara que diga cuándo están en posición de abierto, desconectado, y de cerrado, conectado. Punto. Ahora viene lo interesante, donde dice la ingeniera, y tiene razón, cuando las palancas de estos interruptores o interruptores automáticos se accionen verticalmente y no horizontalmente o mediante giro, la posición superior de la palanca siempre será la de cerrado, o sea, conectado. Ingeniero, tiene razón. Pero como siempre hay que seguir leyendo. Dice, excepción, los interruptores de doble paso. Está en la 98. Les voy a contar una cosa más adelante. Sucede que es que los americanos hablan del doble throw. En esta época se tradujo como interruptor de doble paso. ¿Listo? Ahora se va a traducir como doble tiro. No nos quiere decir nada esa vaina. Entonces, cuando usted se mete en el lenguaje que maneja la NFPA 70,
Eso quiere decir transferencias. ¿Listo? No se permite que cuando esté hacia arriba la palanca, perdón, siempre la palanca cuando esté arriba debe estar cerrado o conectado, excepto los de doble paso, excepto los de esa transferencia vertical. Allá sí puede hacerse de esa manera. ¿Listo? Pero miremos la NTC 2050 segunda actualización en la 404.7. Mire que ahora está aquí, antes estaba allá. Dice, el ingeniero Velosa es el que vamos ¿cómo es? A darle las gracias por ese documento que nos prestó. La 404.7 indicación. Cuando los interruptores, se parece mucho, se parece. Cuando los interruptores de uso general y para circuitos de motores, los interruptores de circuito y los interruptores de caja moldeada, cuando estén montados en un encerramiento como el descrito en la sección esa, lo que les dije yo, que estén horizontalmente, que tengan la tapita, bueno, todo eso, deben indicar claramente si están en posición abierta, off, o en posición cerrada, on. Igualito. Las palancas de estos interruptores o interruptores automáticos de circuito, cuando ellos se accionen verticalmente y no de manera rotativa ni horizontal, la posición hacia arriba de la manija debe ser la posición cerrada on. Estamos de acuerdo y es lo mismo. Pero ¿qué dice la excepción? Debe permitirse, no es que sea obligatorio, ¿ya? Debe permitirse que los interruptores de doble tiro, double throw, dicen allá, que los de transferencia, que se accionen verticalmente, estén en la posición cerrada, on, con la palanca, ya sea en posición hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ellos no tienen inconveniente. Yo voy a hacer algo aquí que me voy a ir para atrás, ya, no quería hacerlo, pero para que no quede duda, quiere decir que si usted desea colocar este interruptor mirando hacia arriba, listo, póngalo hacia arriba, échelo para un lado, entre por encima porque tienes que entrar por el on, y si quieres puentea por debajo, listo, y sácate un ojo tratando de colocar esta palanca para que se mueva, pero si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer. Debe permitirse que se coloque al revés, pero tienes que entrar por line. Listo. Entonces, echemos entonces hacia adelante. Yo quería mostrar esa parte como para que quede el asunto claro. Y tiene otra excepción. En las instalaciones de electrobarras, las electrobarras están por allá alta, 240, de pronto 250 o 60. Debe permitirse, también se te permite, que los interruptores de derivación que utilizan una palanca con pivote central y una cadena que tú tienes que bajar desde abajo o con palanca, estén en posición abierta o cerrada con el extremo de la manija, bien sea en posición hacia arriba o hacia abajo. Tranquilo. La posición del interruptor debe estar indicada claramente, eso es lo que te piden, y debe ser visible desde el piso o desde el punto usual de operación. Ponle una cosa que diga, aquí es on, aquí es off. No importa si la palanca va para arriba o para abajo. Listo, entonces con eso creo que hablamos con la ingeniera y le quitamos esa inquietud que tenía. Sin embargo, ¿por qué era la inquietud? Porque los tableros, por lo general, los armarios se hacen con un automático aquí, principal, cuando lo tienen, y alimentan este data. Se ha encontrado en algunas regiones del país que algunos constructores están instalando el automático de esta manera. Y entonces el electricista entra aquí y tiene on y ya alimentó esto. Pero está violando la norma, porque cuando está para arriba debe estar conectado. ¿Listo? Esto, lo que hablamos solo se permite en las transferencias o en las blindobarras por allá que están muy altas, pero no en estos tableros. La norma no permite aquí en esto. Luego eso está fuera de norma. Lo que pasa es que los constructores de tableros
cuando lo colocan aquí arriba, como está aquí, tienen que dejar aquí un volumen especificado por norma para que ese alimentador grueso pueda dar la vuelta aquí y pueda entrar acá. Entonces aquí se ahorra una parte de volumen. O la otra, si son varios conductores al entrar aquí, te hacen un esfuerzo sobre el automático y te lo van a dañar. Entonces les toca hacer prolongación en barraje por la parte posterior hasta cierto sitio, y ese barraje tienen que anclarlo al fondo con unos aisladores para que tú puedas entrar por detrás de esto y coger las tres fases y entras acá con el neutro y la tierra. Eso está prohibido, eso viola, eso es un error, está violando la norma, la que tenemos ahora y la futura. Listo, el ingeniero Edwin Román me prestó esta y me dijo: ingeniero, mire, lo que pasa es que esta es la salida del inversor y la gente ha querido utilizar esto como salida del inversor. Entonces se habló: oh, es que de pronto es un inversor, de pronto sí se puede. La ingeniera Karina me prestó esta de acá y me dice: ingeniero, revíselo, es posible porque mire lo que aparece ahí. Me dijo así nomás y no pudimos charlar por el tema. Entonces, este es un circuito esquemático, ¿ya? Esto es un esquema, primero. Entonces, analicémoslo un poquito. Uno podría decir: oiga, se parece a esto, mire, aquí hay un totalizador que debe ser de la red, la utility, ¿cierto? La empresa de servicios. Vea, y aquí estoy entrando por el lado perfecto. No, un momentico. Aquí no me han dicho que este interruptor esté al revés o que este esté al revés. ¿Ya? Si este está al revés, yo también podría suponer que este está al revés. Y esto está, creo que está bien instalado. Si está bien instalado, ¿por qué este lo instalo al revés? Si es que es el problema, yo no sé por qué no me contaron, no me enviaron datos. ¿Listo? Esto pudo haberse dibujado mejor si yo coloco estos módulos allá en el techo arriba, pongo el inversor altico, coloco esto y entro por encima. Estaría igual que esto. Aquí lo que está diciendo es que al panel BOA residencial yo debo entrar con del utility de la empresa de servicios, discúlpenme, con una protección, y de aquí también con una protección, pero no han dicho que al revés. Lo que pasa es que aquí en Colombia estamos queriendo utilizar este bendito tablero como sea. Infortunadamente, cuando estamos trabajando con este sistema, este tablero no nos sirve. A no ser que usted diga: ingeniero, y si coloco aquí afuera una caja con un interruptor industrial y entras a dónde? Porque aquí no puedes entrar. No puedes meter dos conductores en un mismo, no tornillo, sino un mismo orificio. Que tenga un tornillo es otra vaina. En un mismo orificio no se podría. Entonces, ¿dónde metes estos cables? ¿Y cómo se va a meterlos al barraje? No, es que tienes que hacer un tablero diferente en el cual tú puedas entrar con esto y alimentar ese barraje. ¿Listo? Entonces, esta es una violación a la norma porque te han dicho que no puedes alimentar nunca por el lado de carga. Así de sencillo, no se puede. Violación. A la NTC 2050, segunda actualización en la 404.6, posición y conexión de los interruptores en esta letra C. La gente dirá: sí, ingeniero, pero es que como no la han puesto todavía en funcionamiento y tenemos la antigua, me pueden tomar del pelo con esa. Y puede tener razón, puede tener razón. Entonces, esto es un circuito esquemático simplificado. No me está diciendo que entre de esta manera. Es una interpretación de la gente. Dice: entre aquí con una protección. Oiga, pero póngamela como es. Aquí póngamela como es. No me la poner aquí al revés. No, usted me alimenta por la entrada y por la carga, que es por acá. La pones acá. Listo. Entonces usted le va a decir: ingeniero, mire, lo que pasa es que la 2050 del 98 tiene una cosa que se llama posición de los interruptores de cuchilla. Infortunadamente, no escribieron tipo interruptor automático. C, conexión de interruptores de cuchilla. ¿Vale? Quisieron decir lo mismo. La de ahora cambiaron cuchilla por interruptores y hablan los de cuchilla, los automáticos y todos llevan así. Perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que nos prestó
el ingeniero Gustavo Velosa. Gracias, ingeniero Gustavo. Él nos envió, mira, Daniel, yo tengo por ahí algo que copié hace mucho tiempo de alguien, no me acuerdo. Sí, algo copié yo y me mandó esto. Esta dice en una segunda actualización. Yo creo que es un error aquí o algo, o venía de esta manera. Y entonces dice montaje de tomacorrientes. ¿Qué dice el ingeniero? Yo creo que voy a incrementar esto un poquito. ¿O se ve bien? ¿Se ve bien? Perfecto. De entrada. La correcta en las verticales que usted tenga aquí, el botoncito de tierra. Ya de entrada, ya ni para qué lo leo. Ya tiene un error. ¿Cómo decir que esta es la correcta? Que los americanos están metiendo las patas cada rato porque allá se conecta de esta manera. ¿Listo? Ni para qué leer lo otro. Ya es un invento. Esta es una información falsa. Ya, la NFPA jamás ha dicho nada de lo que está aquí, ni ha dicho de lo que está acá. Pero leamos un poquito aquí. Él dice que lo correcto es colocarlo así, porque si cae aquí una cuchilla, lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Pero es más, si él se va más allá, un marco de una foto cae ahí cuando la cuchilla no está metida, puede producir un corto. Si él llega a colocar este tipo de enchufe, este tipo de clavija existe, él le coloca aquí que este es un immediately turn plug, o sea que cuando usted lo conecta, él gira para todos lados. Existe una cantidad de clavijas que no giran. Si usted trata de meter, ¿sí? De meter el de tierra aquí y acá, te va a quedar de para arriba mirando este cable con una torsión acá. ¿Listo? Y si lo metes aquí también, te da una torsión. Y sometes a un estrés este cable. Entonces es como medio mentirijillas que esto sea así, porque la misma clavija que él puso no funciona. La misma clavija que colocó no funciona. Entonces, ingenieros, ese fue nuestro tercer aporte. Caray, nos pasamos 10 minuticos de las preguntas, pero había que contestarle a los ingenieros en la página 294-299. Entonces yo creo que en este momento vamos a darle cabida a los ingenieros que quieran de pronto levantar la mano, charlar un poquito o hacer preguntas. Entonces déjenos un momentico mientras aquí nuestro ingeniero William nos colabora en la parte operativa de esto. Entonces, ya está Álvaro Sánchez Perdomo con la mano hacia arriba. Ingeniero Álvaro, usted puede abrir ¿su qué? Su micrófono. Ingeniero, su micrófono estará abierto. Sí, pero creo que la mano es la que está levantada y se levantó solita. Discúlpeme. No, voy a aprovechar, Daniel, para saludar, ya que... Usted fue aprovechado. Listo, ingeniero. Gracias por conectarse. Cualquier cosita que Bueno, nos quiera, dígalo, hermano. voy a aprovechar para, para saludar y pues de lo que tú has hablado, pues hay cosas que, digamos que hay otras formas de pensamiento, ¿sí? Sí, claro. Por ejemplo, lo que tú dices de los interruptores de 20 amperios. Bueno, listo, sí, yo puedo instalar más de 20, pero es que por otro lado no me permiten poner para salidas de tomacorrientes o alumbrado 30, ¿sí? Entonces digamos que la misma norma me está impidiendo poner más de 30 o de 50 o de 100, ¿sí? Porque cuando yo miro el número de receptáculos que se le pueden colgar a un circuito de estos, está para 15 y 20, no está para 30, ¿sí? Digamos que pues, la extrapolación de eso ya me va a decir que no se puede. Realmente ese artículo se hizo fue para la parte de viviendas de interés social que no hay en Estados Unidos, no la cubre la NFPA. En la NFPA no hay esas viviendas de interés social, BIS y todas esas cosas que es lo que tenemos aquí en Colombia. Por eso es que dependiendo del sistema de construcción que tiene cada país, pues ajustará de una forma u otra sus necesidades, ¿no? Yo siempre estoy de acuerdo con que ese artículo, pues, hacía que el número de circuitos se disminuyeran de ese tipo de vivienda. Y 50 metros cuadrados, pues, es una cosa que debieron dar puesto bis o lo que es, no 50 metros cuadrados, porque no 50 metros cuadrados en estrato 10, no sé cómo, pero lo puedo tener, ¿sí?
se hizo mal fue la relación metraje con lo que realmente se quería. Pero bien, no, es interesante, Daniel. Hay cosas pues como le digo, hay diferentes formas de pensar. Yo, por ejemplo, pienso que un país, ¿sí? Si tiene unos riesgos inherentes a su cultura, a su manejo, a su operación, a sus operadores de red, a su gente como es, ¿sí? Pues no necesariamente tiene que decir que una cosa que yo quiero controlar porque es que un país tiene que estar amparado en una norma internacional porque son casos muy, muy diferentes. Chocó, Guajira, ¿sí? Para ir a comparar esas instalaciones con una norma internacional y que siempre tiene que estar citada en una norma internacional. Yo creo que el país es maduro y puede decir, mire, aquí hagámoslo así. Lo que sí creo es que deben de argumentarlo y creo que eso está en el análisis de impacto normativo, donde dicen, ¿por qué hacemos esto? ¿Sí? Porque el análisis de impacto normativo casi nadie lo lee, ¿sí? Entonces toca ir también a tratar de leer ese análisis de impacto normativo para ver la razón que otras personas y otros profesionales tuvieron para escribir un artículo así como quedó. Eso era lo que quería comentarte, Daniel. Sí, señor Álvaro, muchas gracias. Bueno, entonces le comento, lo que tú dijiste, yo lo comenté en la presentación. No se pueden colocar de 30 o 40 porque es una violación a la norma. Eso no se permite que usted tenga múltiple alumbrado y múltiple toma en interruptores de más de 20 amperios. Estamos de acuerdo totalmente en eso. Segundo, lo que sí no vamos a estar de acuerdo nunca es que el país puede inventarse normas porque entonces estamos fritos, ¿ya? Y Si a mí nunca me más. coloca, sí, ahí, esa sería, digamos, la segunda, pero bueno, esa es otra discusión por allá por fuera, ¿vale? Sí. La tercera, estoy de acuerdo contigo, pónganle PIS mejor y quiten esos metros cuadrados, estamos de acuerdo. Eso ha tenido problemas. Pero esa parte de que, esa parte la tenía uno de los reglamentadores anteriores del ministerio y por eso tuvimos problemas. No, es que el ministerio es suficientemente inteligente y se puede inventar una norma. Si nosotros pensamos que eso es importante, si nosotros pensamos, si nosotros creemos, no, ingeniero, si a mí ve un inspector y me va a levantar una no conformidad, yo le digo, ingeniero, ¿contra qué norma? Por favor. Porque si no, queda como a criterio de uno, oiga, es como riesgosa la vaina, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 así no. Ya no son las reglas del juego. Pero Alvarito, lo hablamos otro día. Daniel, el mismo, Ah, la misma definición de norma me la permite, o sea, porque una norma es normalizar cosas que se hacen repetitivamente, ¿sí? Por eso es que se hace. Si es una cosa que no se hace, si no es en el mundo, nadie lo normaliza. no, La ingeniero, no- la norma es algo que usted va a un sitio y se pone en discusión entre varias personas y se llega a un consenso. Se llegó y diga, oiga, sí, esto cumple. Pero Alvarito, sí, eso lo hablamos después, tranquilo. De pronto hay otra bueno, persona que quiera conversar. Lo hablamos otro día, porque nos bueno, tomamos la conversación y no es por listo, ahí. ok, Listo, listo. Pero gracias, Alvarito, por conectarse. bueno. ¿Quién quiere hablar? La ingeniera Karen, ¿le pareció bien lo que... perdón, Karina, disculpe. Ah, aquí hay Javier está. Ingeniero Javier, tiene el micrófono abierto. Buenas noches, Buenas noches. ¿cómo estás? Bien, bien, ingeniero. Por ejemplo, ahí le dice la norma que no podemos conectar breaker o tú le dices interruptores mayores a 20, pero por ejemplo en caso de un microondas que sabemos que consume más de 20 amperios y que lo pongamos a funcionar, ponle 10 minutos, pues ya hay recalentamiento de cable y toda esa vaina, entonces ya yo quería que ya uno de 20 amperios no nos aguantaría. Ah, ingeniero, ojo, no le voy a discutir lo del microondas. Sí, El microondas va a tener una única salida y una única protección. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí, señor. Eso sí lo permite la norma. Usted Ok, puede tener una estufa eléctrica de 60 amperios, sí. pero es una sola. Usted puede Ujú. tener una secadora de 30 amperios, pero es una sola. No te permiten colocar varias. Ahora, si estamos hablando de norma, como dice Alvarito, que está muy bien, alguien podría decir, no, ingeniero, pero si yo coloco dos salidas para secadora con un automático de 30 amperios, entonces yo le digo, recuerde que la norma dice lo siguiente, si uno de esos equipos que usted va a conectar en ese circuito ramal tiene más del 80% de la carga del circuito ramal, ya no puede colocar otra salida.
sea, eso ya está inventado por los gringos hace años, ¿vale? Sí, es que lo que ahorita también, de acuerdo a eso, podemos decir que mucho lo que han hecho actualmente o han hecho es que se colocan una ducha eléctrica y se toman o sea, lo colocan no independiente, sino se toman al circuito de iluminación y tomas. Y ahí es donde hay fallas. Ingeniero, el que hace eso no sabe de ingeniería, ¿vale? Exacto, Sí, muy bien. Listo. Alvarito, cierre su micrófono porque pronto dice una palabra esas que nosotros a veces decimos. Gracias. ¿Quién más desea la palabra? Ah, perdón, la ingeniera Karina, si está conectada, no sé. ¿Le pareció bien la presentación? El ingeniero Velosa también lo atendimos. Ah, ingeniera Karina, tiene los micrófono abierto. Sí, Inge, por aquí estoy. Gracias por tomarse la molestia de evaluar el tema, el comentario y eso. No, Y señora. sí, sin embargo, lo que sí vi es que, o sea, realmente en la norma actual, fue lo que entendí, que en la norma Sí. actual no está. ¿Es así? No, en ambas normas aparece que usted tiene que alimentar siempre por el lado de... Ah, ya la entendí, sí, sí. Por el lado de la entrada, sí, de la línea. En la que tenemos actualmente nosotros, la viejita, infortunadamente no expresaron bien la palabra decir interruptores automáticos, sino hablaron fue de cuchillas. Ese es el bendito problema. Pero bueno, hay que hacerle entrar en razón a la gente. Sí, señora. Muchísimas gracias. No, señora. Bueno. El ingeniero Edwin. Buenas noches, Inge, ¿cómo va? Buenas noches, ingeniero. No, era para que llegáramos al contexto pues de lo que habíamos hablado la vez pasada con el tema de esa conexión, pero creo que estaba claro, pero era como más para aclararlo. Perfecto, perfecto. Y también al ingeniero Velosa lo atendimos. Listo, ingeniero, ¿alguna pregunta? Ah, ingeniero Velosa, sí, señor. No, sí, de acuerdo, de acuerdo. Gracias, ingeniero. El ingeniero Eduardo Espinosa levantó la mano. Ingenieros, muy buenas noches. Sí, pues yo me quería referir al tema de esta noche. Es cierto, el esquema que tenemos ahora, hablando del tema el esquema del régimen de conexión a tierra, pues es muy al lugar la intervención del ingeniero o el análisis que hace el ingeniero Daniel, puesto que si se toma un esquema como así debe ser el régimen de conexión a tierra, es muy confuso porque hay diferentes tipos de instalaciones. Instalaciones que vienen de un transformador como en este caso un transformador tipo poste, ¿cierto? Donde no se mencionan como los tableros como son, es un armario de medidores o es un tablero de acometida, ¿cierto? Donde debe realmente estar el puente equipotencial principal, ¿cierto? Que dice la norma del Código Eléctrico Colombiano, cerca a la acometida, ¿verdad? En un predio y una sola vez por un predio, ¿cierto? Pero hay diferentes tipos de predios. Puede ser un edificio de apartamentos, puede ser un conjunto residencial, ¿cierto? Puede ser un conjunto de varios edificios, de varias torres. Entonces, yo digo que o se hace un esquema único indicando cuál es el caso que cubre ese esquema, o se hacen varios esquemas para cubrir todos los casos posibles para que no hayan errores en las diferentes regímenes de conexión a tierra, ¿cierto? Para que no haya error, porque como dice el ingeniero Daniel, así va a construir la gente y el esquema se vuelve como normativo para los que diseñan, construyen e inspeccionan. Entonces, inclusive para los que auditan por parte de ONAC. Cuando vea, es que usted tiene que obedecer aquí el grafiquito dice que debe conectar así y realmente no es confuso porque hay diferentes tipos de instalaciones y debería ser o explicar cuál es el esquema que están aplicando para qué tipo de instalación o poner varios tipos de instalación y decir en qué puntos van los puentes equipotenciales entre neutro y tierra, cuál es el conductor del electrodo de puesta a tierra, en fin,
y dónde están los puentes equipotenciales, las partes metálicas, y nombrar las cosas como son. Tablero de medida, tablero de distribución, en fin. Listo, ingeniero, muchas gracias. O la otra es, siga los lineamientos del NTC 2050 en las direcciones tales y tales y tales, y pónganos a estudiar a todos, también es posible. Gracias, ingeniero, muy amable. Gracias. Muchas gracias, muy amables.